Vamos a explicar la parte mecánica básica del funcionamiento del sistema factura sistema factura más, el cual tiene lo que es el registro de cliente, que es la parte inicial, que es lo primero que tú debes hacer para que tu sistema funcione de manera adecuada. Y para eso, al presionar doble clic en el menú, lo podemos hacer a través del menú, pero también lo podemos hacer seleccionando el menú de archivo, y tenemos esas dos opciones para abrir el formulario, el cual va a darle paso a los clientes del sistema. Es interesante, en esta pantalla aparecen los datos primordiales del cliente. Nosotros utilizamos como una manera efectiva el teléfono del cliente, y cuando lo escribimos se determina si el cliente existe o no. Si el cliente existe, aparece; si el cliente no existe, nos da la oportunidad de crearlo. Utilizamos el código, el teléfono como código, porque es más práctico que utilizar un documento personal, que es más peligroso. Entonces fíjense los datos. Creamos el cliente con el nombre, su cédula o RNC si es una empresa, su dirección, la provincia a la que corresponde, la localidad, su correo electrónico, su teléfono, su celular, sus fax, su límite de crédito, su zona, el tipo de cliente que es, el balance actual, esto es ya para si él tiene crédito, ahí figura el balance, y aquí la última fecha que pagó. Después de eso, cuando usted le da el botón salvar, automáticamente los datos se guardan. Para yo consultar si el cliente existe o no, fíjense que aquí en el fondo de la pantalla aparece una lista de funciones: F2 para buscar, F3 para cancelar y F6 para guardar, haciendo las mismas funciones de los botones que tenemos aquí en la parte superior. ¿Cuándo se da el caso que utilizamos F2? Bueno, cuando usted no sabe si un cliente usted lo tiene registrado, entonces usted presiona la tecla F2 y automáticamente usted nota que sale una consulta, en la cual aparece en la parte superior en rojo: presione C para buscar por código y presione A para buscar por nombre. Si yo presiono C en este momento, fíjense que aquí en tipo de búsqueda selecciono código, y cuando yo escribo el teléfono 809-247, fíjense lo que él hizo. Entonces presiono Enter y Enter de nuevo, y fíjense cómo tenemos la información. Eso se utiliza cuando vamos a registrar los clientes. Si le doy a F4, va a limpiar, fíjense ahí, que también lo puedo hacer así, pero también pude haberlo hecho a través del botón cancelar. Es interesante de que ustedes aprendan que el primer paso de nuestro sistema, después de haber entrado, es registrar los clientes. Nuestro segundo paso es el registro de los artículos. Usted no debe iniciar el sistema si usted no tiene los artículos registrados. Entonces, para ello, quedamos de manera clara, tenemos un formulario donde tenemos un número de control, que es el que indica la cantidad de artículos que están registrados. Tenemos un tipo de operación. Hay empresas que venden productos, pero también venden servicios. Entonces yo le doy la alternativa de elegir lo que es un producto y lo que es un servicio. Aquí tenemos el código del artículo, la referencia, un número de referencia, la descripción del artículo, la descripción de la unidad, la existencia, la cantidad, la ubicación, el grupo del artículo, que puede ser, recuerden que los artículos se agrupan por grupos, el porciento de venta, el costo y 4 precios. Aquí en la República Dominicana se utilizan 4 precios para vender a diferentes tipos de clientes: el número de reorden, la existencia mínima, el descuento que va a aguantar el artículo al por menor, el descuento que va a alcanzar el artículo al por mayor, y aquí vamos a elegir si el artículo paga impuesto o no. Para yo saber si un artículo existe y está registrado, presionamos la tecla F2 y fíjese lo que sucede: sale una consulta.
con la tecla F2 debe salir una consulta en la cual esa consulta nos da la oportunidad de visualizar los artículos que están registrados. Lo mismo, C para código, A para nombre. Ahorita utilicé la C, ahora voy a utilizar la A. Si yo elijo este artículo, caldero o cable o lo que vaya a utilizar, por ejemplo, vamos a verlo, cómo estaría cuando yo registro el artículo. Fíjense ahí, un código. En esta parte lo que se haría es registrar el código de barra del artículo. Aquí se le pondría una referencia. La referencia puede ser unas siglas con el tamaño. Eso es para buscarlo también por la referencia. En la descripción del artículo, si se va a vender por unidad, si se va a vender por caja. Y fíjense algo interesante. Existe existencia y cantidad. La existencia es la cantidad que hay guardada en almacén y la existencia es la cantidad que yo voy a introducir cuando hago las compras. Si yo introduzco en cantidad y presiono enter, ¿cuánto hay en existencia? 55. Es decir, para yo poder alimentar el sistema lo debo de hacer por cantidad. La ubicación es tienda, pero para más práctico sería, si usted tiene tramería, usted va a ubicar el producto y dice, bueno, en el tramo 5 fila tanto, ya usted sabe que está ahí. En el grupo, para elegir el grupo, debemos elegirlo de aquí, de esta lista, pero esta lista es previamente hecha. Le voy a mostrar ahorita que lo primero después del cliente que debía hacer no fue registrar los artículos, sino crear los grupos, pero vamos a mostrar cómo hacerlo. Entonces ahí, si yo elegí calderos, automáticamente cuando elijo caldero me pone el % que va a tener de aumento el artículo y él automáticamente va a elegir, fíjense ahí, el precio. El reorden va a ser 1. Si yo le pongo un 10 va a tener un 10% de descuento y aquí elegir si paga impuestos sí o no. Entonces automáticamente ese artículo, cuando presiono enter o presiono F6, queda guardado. Para verificar si el artículo existe, vuelvo y repito, presionamos la tecla F2.